A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a otro capítulo de este intento de entender este nuevo desorden mundial, como decimos, desde el Paralelo 35, en este caso, en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial y en los canales de YouTube correspondientes a En Perspectiva y Radio Mundo y a La Hora Global, que ya está en funcionamiento, así como nuestra web a la que nos referiremos en próximos programas. Está con nosotros César Enrique Valdés Chávez. Seguimos o empezamos, mejor dicho, una mirada sobre un país muy particular, que siempre fue protagonista de muchos aspectos de la historia universal, a veces, digamos, en forma activa y a veces en forma pasiva, pero siempre presente en muchos de esos momentos especiales. Nos enamoró un poco la idea de trabajar esto desde varios puntos de vista. Hoy en particular con César Enrique Valdés, o César, a que vamos a llamar César a partir de ahora, licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctor en Historia por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología Histórica desde 2015, o de Antropología e Historia, ahora le voy a pedir la aclaración de cómo es exactamente. Fue subdirector de Historia Contemporánea de ese instituto en el periodo 2017 y 2021, fue asesor externo del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad, es coordinador del Seminario de Estudios Históricos sobre las Fuerzas Armadas del Instituto del 2015 a 2021, coordinador miembro del seminario de Movimientos Sociales, miembro del Seminario Permanente sobre los Derechos en México, también del INAH, desde 2015 hasta la actualidad. Es autor del libro Enemigos fueron todos, Vigilancia y Persecución Política en el México Postrevolucionario, título que lo dice todo. Y me agoté de tu currículum, César, es impresionante, te agradezco muchísimo el lujo de que estés con nosotros. Bienvenido acá a La Hora Global primero. ¿Dónde estás? Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Mucho gusto en conocerte. Y pues bueno, yo aquí dispuesto a charlar y a pensar la realidad mexicana y latinoamericana y global. ¿Dónde estás ahora? Estoy estoy en la Ciudad de México, en una zona al sur de la Ciudad de México que se llama Tlalpan, que es como un microclima en la Ciudad de México que a veces es un poquito frío y soleado. Ah, bueno, está. Pero es un instituto donde estás. Sí, es la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy impresionante. Hablamos sobre México. Hablemos El sobre... PIB de México creció en 2025 apenas un 0,8%. Vamos a usar estas cosas como disparadores. Cuarto año consecutivo de desaceleración. Y se contrajo un 0,77 en el primer trimestre de 2026, o sea, sigue una tendencia a frenarse, con las luces amarillas que eso implica. El PIB per cápita está en niveles del 2017, acumula 4 años, como dijimos, de desaceleración consecutiva. Estamos antes de empezar en detalles sobre esto, el primer número que uno ve sobre un país, por lo menos es el que yo veo sobre un país, que es el PIB, y su movimiento, que me ubica un poquito en la potencialidad del país, no está dando buenas noticias en México. ¿En qué momento está pasando México desde el punto de vista económico? Bueno, es una gran pregunta que suscita actualmente en México entre economistas de opinión pública muchas narrativas contrapuestas, ¿no? Por un lado, los especialistas de la economía están haciendo este hincapié en la desaceleración a punto de llegar a una especie de estanflación
del país, ¿no? Que además mete en problema la política de fortalecimiento a la economía de los más débiles, una política redistributiva que arrancó en 2018 durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, porque justamente mete el dilema de qué se va a repartir si parece que no estamos creciendo, ¿no? Si Claro. parece que... Yo me hacía esa pregunta. Ujú. Mira, te puedo decir que desde el gobierno lo que se hace es tratar de llevar a la opinión pública a que piense los agregados macroeconómicos de otra manera. En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de 12 agregados económicos que son los que a ella le gustaría en la que se fijaran los economistas y la opinión pública. Y fundamentalmente, pues es el aumento al salario mínimo, es la inversión extranjera que está llegando a puntos históricos, la estabilidad de la relación del tipo de cambio con el dólar, el ser en este momento uno de los tres países con la tasa de desempleo más pequeña a nivel global, ¿no? Eh, ya también en algún momento Andrés Manuel López Obrador, no sé si vaticinando o previendo en el futuro la posibilidad de estos magros resultados económicos, llegó a decir públicamente que a él le gustaría que la economía mexicana se empezara a medir de otra manera, ¿no? Dejar de fijarnos en el Producto Interno Bruto y empezar a pensar en la capacidad redistributiva del Estado, ¿no? En dejar de medirnos de si hay ese crecimiento o si no hay ese crecimiento. Pero estamos llegando a un punto en el que esa falta de crecimiento puede llegar a afectar el mercado interno, ¿no? Eso sí, ya está llegando a un punto bastante complicado. Afortunadamente en este trimestre se desaceleró la inflación, pero también circunstancias de este país, ¿no? Por ejemplo, el que amplias zonas del país estén, por decirlo menos, disputándose la soberanía entre el crimen organizado y el Estado mexicano, provocan de repente subidas abruptas de cosas tan básicas como el tomate, ¿no? Claro. Que pues en México todos los días está en una mesa, ¿no? Entonces, México está enfrentando un problema muy grande también en su relación con los Estados Unidos, que está haciendo muy difícil prever el desempeño de la economía, porque están pasando cosas que a veces no pueden planificarse y que pareciera que el gobierno lo que trata de hacer es atajar problemáticas. Es como el barco que empieza a hacer agua donde se corre a tapar una entrada de agua, pero se puede descuidar otra, ¿no? No estamos en una situación de una urgencia económica muy grande, pero sí ya se empiezan a ver elementos de problemas que no sé si podamos traducirlos ya a una cuestión estructural, ¿no? Pero que por lo menos están ya marcando una tendencia y una inercia que puede ser preocupante. Claro. La idea no era hablar con un economista y no te preocupes que no es mi pretensión hacer un análisis profundo económico, digamos, en algún momento podríamos hacerlo, digo, pero eh, hoy la economía forma parte de los platos que se sirven en este menú geopolítico que estamos viviendo. Entonces, la geopolítica le ganó a la economía. Hoy se compra donde hay que comprar, aunque sea más caro. Lo vemos con el petróleo, por ejemplo. Así que me parece bueno hoy que las medidas de los países, no las medidas, pero las miradas sobre los países empiecen a tener esa especie de mirada macro. Y se me ocurre hacerte dos o tres preguntitas de entrada antes de meternos en detalles. Por ejemplo, visto desde afuera, México es un país que maneja cierto nivel de manejo, digamos, de estructuras y en el mercado del petróleo. Es un país que en realidad internaliza cadenas globales de valor, sobre todo industriales, muy imbricadas con la economía de Estados Unidos. Eh, para aclarar eso, tú hablabas de que el PIB, ya que no crece, el problema se trasladaría en una primera mirada a también empezar a ver la capacidad redistributiva
la propia gestión del Estado. Eh, Desde afuera queda la duda de que una política comercial pudiera resolver problemas que pudieran ser estructurales, que es lo que te quiero preguntar. Es decir, México integró una serie de cadenas de valor con Estados Unidos que le dieron lo que en los discursos de los líderes latinoamericanos de hace 30 años todo el mundo está buscando, que es la famosa palabrita integración. Pero para México esa integración con un mercado que además es uno de los mercados más ricos del mundo parece ser un problema, no algo a lo que se quiere llegar. O sea, hoy muchos países al sur del Río Grande o del Río Bravo, como queramos llamarlo, más abajo incluso de México, y yo te diría más abajo de Panamá, sueñan con integrar economías porque se sienten solos en sus economías prácticamente cerradas. Ahora, México dejó de hacer cosas en pos de esta cadena de valor, es decir, dejó de intentar hacer crecer productos agrícolas, por ejemplo, otro tipo de industrias que no tengan relación con este tipo de valor. No quiero algo de un economista, quiero una percepción de un ciudadano mexicano, es decir, Venezuela, por ejemplo, cayó, y Ecuador mucho también, en la trampa del petróleo, ¿no? Es decir, tengo petróleo, hago eso y me olvido de lo demás. ¿México se olvidó de lo demás en otros temas? Pues mira, yo creo que México durante mucho tiempo se olvidó Ah, de pasó todo, eso. entre Era una otras. pregunta real, yo no estaba haciendo ninguna trampa ni sé nada sobre eso, por eso te lo he preguntado. Sí, mira, hay algo que está definiendo la economía en estos últimos años, que fue una alianza política que le llamaron Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Ujú. que logró hacer reformas estructurales de segunda generación, o a las que les han llamado de segunda generación. Entre ellas fue el intento y yo creo que el logro de despetrolizar a la economía mexicana, ¿no? Lo cual en momentos como en el que vivimos ahora, mete a México en muchos problemas, porque el aumento del precio del petróleo, en lugar de beneficiar a México, impacta en el costo de los combustibles. Claro. Entonces, hoy día está jugando un poco en contra ese asunto, pero a favor está esta urgencia que tiene el gobierno mexicano de buscar una diversificación comercial que justamente se debe a cómo la actual administración de los Estados Unidos, este segundo gobierno de Trump, ha... em, ha ido rompiendo esas cadenas productivas, esa integración que le costó tanto a México más de 20 años conseguir con la economía norteamericana, se está frenando por la política arancelaria de los Estados Unidos. El sector automotriz está enfrentando muchísimos problemas debido justamente a que los Estados Unidos están demandando la necesidad de que el mayor número de las piezas de un automóvil estén hechas en los Estados Unidos, ¿no? Ahí están, el gobierno mexicano está buscando la manera de conservar esas cadenas de integración económica, pero vamos, ya está comenzando a generar un problema. De ahí por qué la necesidad del gobierno mexicano de tratar de trasladar esta problemática a los foros, por ejemplo, de la APEC, ¿no? Donde con un intermediario, con un número mayor de intermediarios, poder tratar de negociar con los Estados Unidos, porque ciertamente se están rompiendo esas inercias Pero económicas. qué es lo que se quiere negociar? Que, por ejemplo, ese tipo de autopartes, vamos a ponerlo, por ejemplo, eh, me estoy acordando de la era de oro de las maquinadoras, ¿no? Hace algunas décadas. Este, esas autopartes, por decirlo de alguna manera, eh, se hagan, por ejemplo, si no en Estados Unidos, si en México. Exacto, sí. Sí, lo que Porque pasa ya es no que se harían, por ejemplo, en Asia. sí, la cuestión aquí es que ¿Acepta Estados Unidos eso o está tan encerrado que no aceptaría tampoco eso? ¿Cómo lo ves? Estados Unidos está viendo a México como una manera de triangular mercancías chinas. ¿Y hay algo de verdad en eso, honestamente? Honestamente, hay mucho de verdad en Ah, la eso. flauta, bueno, sí, me interesa, me interesa. O sea, es una cuestión muy, muy interesante.
Te voy a poner un ejemplo con la industria del calzado, ¿no? Marcas como Adidas, como Puma, que manufacturan en China algunos de sus productos, se estaban valiendo de ciertas políticas arancelarias en donde supuestamente se llegaba a México el producto terminado y se empaquetaba en México y se mandaba a los Estados Unidos ya empacado, ¿no? Sí. Y lo que ha estado sucediendo en realidad es que el producto llega ya completamente empacado y ya no se estaba haciendo nada en México. O sea, llegaban los contenedores, se descargaban, se gastaba en trasladarlos a bodega y de ahí salían como si el proceso de etiquetado, de empaquetado o en algunas ocasiones el pintar detalles, coser detalles se hubiera hecho en México. Acá en el Cuando Río de la Plata le llamamos a eso viveza criolla. Totalmente, ¿no? Entonces llegaba el producto ya terminado y empacado de China, ¿no? Entonces, este encontronazo con los Estados Unidos llevó a que el gobierno mexicano frenara por completo la importación de calzado por unas semanas para empezar a ver con los proveedores, con los maquiladores, con esas cadenas de traslado del producto, en dónde es donde estaba fallando y dónde se estaba vulnerando la política arancelaria mexicana, ¿no? Y muy probablemente esto no hubiera sucedido sin que Trump hubiera comenzado a hablar de la balanza comercial con México, sin que Trump empezara a hablar de los aranceles con México. Claro, yo le comentaba a un coterráneo tuyo que uno de los problemas que tengo con Trump cuando lo analizo es que es complicado de analizar, pero una de las complicaciones es que hace muy buenos diagnósticos. Ujú. O sea, las cosas que atacan realmente están sucediendo. Así que hay un equipo ahí atrás o algo que está abriendo las heridas que existen. Todo lo demás no lo vamos a discutir sobre Trump, pero en ese sentido, e incluso publican una estrategia de seguridad nacional a cielo abierto, donde dicen todo lo que quieren hacer y cómo piensan. Claro, facilita los análisis, pero el problema es que México entonces tiene un problema en decir, bueno, si esto es verdad y sabemos que es verdad, el costo es alto si no lo corregimos. Pero si lo Claro, corregimos, ¿cómo lo corregimos? Por ejemplo, Trump aceptaría que una fábrica china no haga eso que tú acabas de decir si fuera chino, no sé de dónde venía el calzado, pero supongamos que sea chino o asiático. ¿Aceptaría que todo eso se haga en territorio mexicano, por ejemplo, aunque sea con capitales chinos? uy, eso es muy complejo. Eso es muy. Porque eso puede pasar está pasando con los autos, por ejemplo. Sí, y por ejemplo, se han caído inversiones para el gobierno mexicano justamente por la política automotriz, ¿no? México estaba ya preparado para recibir armadoras chinas en México que iban a armar en territorio mexicano con piezas completamente hechas en China, Y eso ¿no? no, Pero no es aceptable, eso. pues es que son las letras chiquitas del tratado, ¿no? Ah, ya, O sea, son las letras chiquitas del tratado. O sea, hay porcentajes por mercancías de, digamos, origen de los productos. Entonces, claro. en algunas mercancías el 80% tiene que estar hecho en México, en otras el 30, en otros el 40, pero sí hay una presión por parte de los Estados Unidos de decir, bueno, hay que revisar todo esto, hay que revisar los flujos de mercancías, porque también hay que aceptar que México en los últimos años ha sido una frontera muy porosa a los productos chinos. Los productos chinos entran o estuvieron entrando sin impuestos de una manera, vamos, a manos llenas. Y recién, por ejemplo, si piensas que una economía como la mexicana depende mucho justamente de la producción china, de calzado, de ropa, con una capacidad adquisitiva que no te permite comprar marcas de prestigio, han tenido que enfrentar también un aumento de precios por la suma de los impuestos que están teniendo la introducción de las mercancías chinas.
Eh, Perfecto. si tú, si tú vinieras a Ciudad de México y te paseas por el centro de la ciudad, vas a encontrar edificios de más de 5 pisos repletos de mercancía china, ropa, juguetes, calzado, una variabilidad impresionante también de productos tecnológicos, teléfonos celulares, computadoras, televisiones, que hoy día aumentaron el precio y que eran el primer elemento al cual recurría la sociedad común y corriente para satisfacer sus necesidades tecnológicas, ¿no? Claro. César, te pido un minutito. Amigos, vayamos a un corte. En 2 minutitos estamos con ustedes. Volvemos desde aquí, desde el paralelo 35, intentando entender este nuevo desorden mundial. Hoy, con esta primera mirada sobre México y su interna. Luego volveremos en otros programas con otras miradas. Este es el primero de esos capítulos. Ya volvemos, ya volvemos. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Bueno, amigos, nuevamente con ustedes. Este es el segundo bloque de este capítulo de la hora global. Estamos aquí en el 1170M de vuestro dial. Estamos en la página de YouTube de En Perspectiva de Radio Mundo. Estamos en la página de YouTube de la hora global. Estamos también en la web de la hora global, intentando ver este México en cifras, una economía bajo presión. En este entorno estamos hablando con César Valdés y te pregunto, César, ya de entrada, que yo tengo anotado aquí que Deloitte, la consultora, advierte que el 2026 es un año de retos ante el impacto de las acciones geopolíticas de Estados Unidos. Has mencionado algunas, y la revisión del TEMEC, que viene este año, sobre la confianza inversionista y las inversiones propuestas del 2025. Mencionaste a AMLO, López Obrador, mencionaste a Sheinbaum, ¿son lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que sí hay enfoques de gobierno distinto. El, el enfoque de Andrés Manuel era más de paisano, era más desconectado del mundo global. Esta afirmación constante de que la mejor política internacional era la política interna, ¿no? Marcó muchísimo su aislamiento de los principales organismos internacionales, tanto económicos como políticos. Y Claudia Sheinbaum tiene un enfoque más global, lo cual en este momento de presión norteamericana, es muy importante y muy interesante ver cómo pueda responder y cómo de hecho está respondiendo a muchos de esos retos. Pero no, yo creo que no son lo mismo y no se han notado diferencias no solamente en política económica, sino también en política de seguridad y en la manera en que se están afrontando retos muy complejos en la política mexicana, que es que quede evidenciado que por más que se haya construido la retórica de que este nuevo partido era más limpio, era más puro y que podía estar completamente vacunado de corrupción o de cualquier tipo de acciones amorales, pues está demostrando que no es cierto, ¿no? Están saliendo. ¿Sabes que eso parece ser un lugar común en partidos que llegan por primera vez al poder o que son de colectivos que tienen a veces sesgos ideológicos o a veces no tanto? En Latinoamérica sí hay mucho de ideología, pero en el resto del mundo no es tan así. Y claro, está esa mirada de que nosotros no vamos a ser impuros, no vamos a caer en los que caen otros y después vemos que nosotros mismos nos transformamos en un partido político más. Hay mucho de eso. Ahora, en el caso de Sheinbaum parece, por lo que tú me decís, que en México, dentro de esa mirada ideológica general que tiene todo ese partido, encontró un perfil más profesional en la política con Sheinbaum. ¿Podemos decirlo así? Pues En el buen sentido, profesi- digo. sí, te entiendo. Es un perfil no nada más profesional, sino
que sí es capaz de mirar, bueno, hay una frase que se utiliza mucho, ¿no? De tratar de mirar la película completa, ¿no? Ajá, No hace diagnósticos pequeños o sesgados de la realidad. Esta constante mención a tener calma y paciencia con la relación con los Estados Unidos, a medir qué es lo que dice públicamente y qué no decir públicamente, habla de que tiene una conciencia más amplia del impacto de las declaraciones tanto del lado norteamericano como del lado mexicano. Y está manejando temas bastante complejos de una muy buena manera bueno, ha hecho que hasta la oposición mexicana por momentos reconozca cierto liderazgo de su parte, ¿no? Y aquí hay un elemento que también no quiero dejar de mencionar, porque si bien México está pasando por una situación económica compleja en cuanto a la renegociación del TEMEC, la popularidad del gobierno sigue constante. La gente en las calles eh, tiene un gusto y un interés por ver cómo va a funcionar el gobierno, cómo está funcionando el gobierno. Y en los momentos complicados, la sociedad mexicana no ha respondido negativamente. O sea, Claudia Sheinbaum no ha bajado del 50% en las preferencias de la sociedad mexicana desde que tomó las riendas del gobierno. De repente sube, de repente baja. Ahorita está pasando por claro. un declive por la situación del gobernador Rocha Moya, pero al parecer la respuesta que ha tenido eh, le está gustando a la gente, ¿no? Ahora, Eso es muy interesante. sí, teniendo en cuenta el protagonismo que sigue teniendo la presencia de cadenas de valor internacionales en México, seguimos rondando eso, César, te pido disculpas, pero la economía de México parece hoy, no digo dentro de 10 años, no digo dentro de 20, no digo en un mundo ideal, pero hoy parece que sigue en esa noria de depender mucho de que esas cadenas de valor funcionen. La diversificación que tú mencionaste no parece al alcance de la mano. Esta negociación de TEMEC avanzaría con algunos peligros. El primer peligro es que dentro mismo recordemos que vence el 1 de julio, ¿no? Ujú, sí. Ahí está. El primer peligro es que se ceda demasiado, se puede ceder demasiado en este TEMEC que puede ceder México. Me parece que el segundo peligro, y ya te lo englobo en dos preguntas en una, es que Estados Unidos, o en particular Trump, ponga sobre la mesa como parte de la negociación temas no económicos. Por ejemplo, colaboración desde el punto de vista del narcotráfico, eh, la securitización que está tan presente hoy en todo el planeta, de llevar todo a términos de seguridad, entonces incluir la seguridad en todos los diálogos y en todas las negociaciones. Entonces, como todo es parte de la seguridad, todo es atendible y no tengo límites en cómo atenderlo. Eh, Existen esos peligros. ¿Tú los ves? Pues es que yo ya no lo veo como peligro, lo veo como una realidad en la relación diplomática. Ah, bien. Desde que Trump tomó posesión de la presidencia en Estados Unidos, los temas extraeconómicos están de manera constante influyendo en la economía. Eh, y México ha construido justamente una forma de comunicar los logros en materia de seguridad que si nosotros hiciéramos una línea del tiempo de declaraciones, de momentos políticos que se van acercando, podemos encontrar la inserción de estas grandes valoraciones o de cortes de tiempo donde el gobierno mexicano se sienta y dice, estos están siendo mis resultados. Esta semana, ya lo mencionas, está a punto de vencer el tratado, pero esta semana en una de las mañaneras estuvo dedicada exclusivamente a mostrar todos los logros de seguridad. Sí, se hacen siempre, pero esta vez fue una alocución mucho más larga por parte de los secretarios de Defensa, de Marina y el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Es una realidad que
han presionado o le han impuesto al gobierno mexicano una agenda de seguridad que entra en diálogo con la posibilidad o capacidad de rescatar esas cadenas económicas, esos circuitos económicos y esos flujos que son los que no nada más le dan vida a la economía mexicana, porque también hay que decirlo, también mucha de la economía del sur de los Estados Unidos depende de que se preserven esas cadenas. En el punto más álgido de las pocas horas, días que duraron los aranceles, los supermercados del sur de los Estados Unidos empezaron a sufrir un aumento de precios que se estaba saliendo completamente de lo normal ante el temor de que se corten los suministros de mercancías mexicanas a una economía que culturalmente es más cercana a México que al centro o al norte de los Estados Unidos, Claro, ¿no? claro. Esta unidad cultural en la frontera es también una especie de naipe bajo la manga que tiene la administración mexicana, ¿no? Con la que puede jugar también. Claro, pero yo ahí tengo una pregunta, es decir, ese concepto, yo comparto el concepto porque además es muy racional, tiene sentido y tiene un respaldo histórico. Eh, el sector privado de estadounidense, sobre todo del sur, y determinadas industrias, aunque no estén en el sur, eh, tiene una gran interdependencia productiva acumulada a través de los años, y eso que se dice es cierto. Ahora, la mirada de México es que Estados Unidos puede reconocer eso o puede existir el peligro, no sé, me estoy imaginando, no lo estoy preguntando porque tenga algún dato, me lo estoy imaginando, puede existir el peligro que en este estado de humor de las cosas, en este estado del alma que está teniendo la política estadounidense, haya una división en las miradas entre los productores que tienen que ver con esa interdependencia productiva y las políticas del Departamento de Estado de Donald Trump. Es decir, Donald Trump puede no ver esto y hacer caso omiso de eso y acelerar a pesar de que puede estar afectando a sus propios empresarios, o es algo que ya es demasiado loco y no, quizás no es un peligro que haya que exacerbar mucho. Pues yo creo que los conatos de imposición arancelaria han demostrado que el empresariado del sur de los Estados Unidos sí es capaz de levantar la voz si empieza a considerar que sus intereses se están afectando, ¿Hay ¿no? indicios de eso? Sí, sí, no creo, no sé qué tanto pueda pesar en la manera en que el presidente Trump ceda o no en la política arancelaria, pero creo que sí tienen un punto ahí de alteración, un punto que puede jugar en contra de la negociación de los Estados Unidos, del lado de los Estados Unidos, ¿no? Y para México, pues un punto a su favor en cuanto a, insistimos, ¿no? Cadenas que tardaron más de 25 años en consolidarse, ¿no? O Claro. sea, es, digo, algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención es como una mujer como Claudia Sheinbaum, que en los años 90 protestaba en contra del Tratado de Libre Comercio, hoy es la política internacional que más defiende. Sí, 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 obviamente, obviamente, porque O sea, como lo has descrito tú y está, como más o menos se ve desde afuera también, te explico que desde afuera también se ve así. Este, México tiene mucho de su futuro relacionado con eso. Nos hacemos las preguntas desde afuera que te dice hoy al principio, es decir, bueno, ¿hay algo más en la economía mexicana además de eso que podría explotarse o transformar a México en una economía mucho más elevada? Digamos, bueno, es relativo y es cierto que a veces algunos caen en la trampa del petróleo, capaz que podemos acusar a México de caer en la trampa de la industrialización, por llamarlo de alguna manera, un aspecto un poco más amplio, pero tampoco es algo de que alguien pueda lamentarse porque estar, como te decía hoy, en esa especie de paradoja, desde el sur vemos esa paradoja de luchar casi doctrinariamente, ideológicamente durante años, buscando integración de economías en el territorio americano y estar yo al lado de la economía más rica del continente,
totalmente integrado, casi totalmente integrado, y eso para mí significa un problema. Nos cuesta entender cuál es el problema, pero tú lo estás describiendo bien, digo, entonces, en definitiva, por lo que tú estás diciendo, eh, parte del el surfear sobre eso, navegar sobre eso, tiene mucho que ver con la capacidad política, con la capacidad de negociación, con la capacidad de relato y hasta dialéctica de Sheinbaum. Y el tema es si México está esperando, pero eso lo dejamos para el bloque que viene, si México está esperando que llegue el 20 de enero del 2029 y pensando que el viento va a cambiar. No me lo contestes ahora. Amigos, en 2 minutitos estamos con ustedes, hacemos un pequeño corte y ya volvemos con este análisis del paralelo 35 de este nuevo desorden mundial. Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, bienvenidos a este último bloque de la hora global. Estamos intentando, junto con César Valdés desde México, entender las idas y vueltas de la política interna mexicana, que trata de o sobrevivir en un entorno, o mejorar su entorno, o ser parte o protagonista de un bloque, o quizás una situación geopolítica que hoy puede ser parte de la conversación en la que estamos todos sumidos. Estábamos viendo, César, el TEMEC se debe renegociar, nos necesitan tanto como nosotros a ellos, de Claudia Sheinbaum, es una aspiración, a ti te parecía razonable, a mí también. Morena gobierna hoy en 23 de las 32 entidades federativas y enfrenta sus primeras divisiones internas. Ya nos dijiste que Sheinbaum no es lo mismo que AMLO. No sé si esa es la división que tiene hoy Morena o es otra división que no tiene que ver con ellos dos. Estoy pensando más en Bolivia, digo, donde claramente había personalismos que dividieron el partido. ¿Por dónde viene esa división de Morena hoy? Si es que hay, Eh, no lo sé si hay. bueno, para explicarlo muy rápido, tenemos que pensar que Morena hereda algunas disputas políticas del partido de donde se decisiona, que es el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Entonces, mucha de la gente que rompe tardíamente con el Partido de la Revolución Democrática llega a montarse en Morena, que ya está funcionando como un movimiento social y como una organización política todavía no partidista, antes de 2000, por ahí de 2013, 2014, y cuando empieza a visorar la posibilidad del éxito de Morena, quiere llegar, bueno, de hecho llega y trata de ocupar sectores del partido. Fundamentalmente, en este momento hay un sector muy fuerte del estado de Zacatecas, que está hacia el norte de México, donde hay un peso familiar de la familia Monreal, que históricamente pertenecieron al priismo del estado, que saltaron al Partido de la Revolución Democrática en sus momentos de mayor arrastre político y que también han aterrizado en Morena. En este momento es quizá no sé si sea como tal un liderazgo político, pero por lo menos es una personalidad que se está plantando ante la toma de decisiones nacionales del partido, ¿no? En las últimas semanas ha habido muchos movimientos en el partido, ha habido reacomodos de secretarios de Estado, porque sí ha entrado Morena en un problema que quizá requiera hasta de cierta introspección de su militancia y de su dirigencia, que es de dónde están saliendo o por qué dejamos llegar a un montón de gente que está arrastrando unas inercias que el partido no deseaba tener, ¿no? Y son estas élites regionales políticas que algunas de ellas efectivamente son sospechosas de alianzas con el crimen organizado. Eso no hay que negarlo. Sería ciego que los sectores de la izquierda mexicana continuaran negando que hay saltos de esos grupos políticos. Y más bien lo que en este momento es interesante para la política mexicana
es como el partido y la presidencia van a afrontar esos problemas de estos grupos que, con unas comillas muy grandes, están contaminando la pureza del partido, ¿no? Pero también una serie de liderazgos que están reclamando la pureza Andrés Manuelista. Eso también hay que mencionarlo fundamentalmente en la Secretaría de Educación Pública, en donde en meses pasados hubo una confrontación con un pequeño sector que afirma ser el artífice de la divulgación y difusión del andresmanuelismo en la educación pública, a la cual una nueva administración en la Secretaría de Educación Pública le empezó a topar límites, le empezó a poner límites a su injerencia en las políticas educativas. La respuesta terminó en un despido, pero en una confrontación que está también tratando de jalar a una sección del partido a identificarse con algo que podríamos hablar como una especie de purismo andrés manuelista, ¿no? No sé si ya podemos hablar de una confrontación entre un sector más afín a Sheinbaum y un sector más afín a Andrés Manuel. Te iba a Porque preguntar eso, si en esas divisiones ellos estaban quedando separados o siguen dentro de un bloque juntos y están enfrentando a otro. Están cada uno teniendo sus polos, digamos, de atracción. sí, lo que todavía no sabemos es si hay injerencia por parte del expresidente dentro de la dirección de esta fracción que se reconoce como Andrés Manuelista, porque queda claro en las acciones que la presidenta Sheinbaum tiene ya una serie de políticas que contradicen lo que se hacía en la administración anterior. Ajá. ¿Tenés algún Eh, ejemplo? la política de seguridad pública, ¿no? Esta semana que se mostraron los resultados de la política de seguridad pública, el punto de partida ya no fue 2006 y el gobierno de Calderón y diciembre, Operación Michoacán, inicio de la guerra contra el narcotráfico, ni fue el sexenio de Peña Nieto. La comparación arrancó en diciembre de 2018 para mostrar los resultados de la nueva política de seguridad pública del país, ¿no? Una política que a todas luces, como lo nombraron el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad Pública, eh, el secretario de Seguridad Pública comenzó diciendo que no había una razón por la cual muchos generadores de violencia, que es ahora como se les nombra públicamente, no habían sido extraditados a los Estados Unidos. Comenzó reconociendo que había muchas solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos y que este gobierno las hizo efectivas. Eso es también un giro muy interesante para reconocer que antes de 2024 había una forma de hacer la política de seguridad y ahora hay otra forma de hacer la política de seguridad, Lo que ¿no? estás diciendo tiene una lectura entre líneas, porque lo hablábamos en el corte entre nosotros, digo, pero podemos hacer público ahora. Claudia Sheinbaum es uno de los dos o tres o cuatro líderes que son de alguna forma representantes de una visión de izquierda. La mirada de la izquierda, sobre todo en el territorio americano, ha sido tradicionalmente la política de la resistencia. O sea, el trato con el poder dominante o hegemónico era la acción de resistir. Entonces, toda política que implicara coordinación con, por ejemplo, Estados Unidos, implicaba una forma eh, de ceder, de ser funcionalmente, ¿cómo? Débil, Débil, ahí con está, una debilidad política, ¿no? claro, ahí está. Ahora, lo que estás diciendo es que, entre líneas, Claudia Sheinbaum abandona eso. Estamos adivinando por lo que hemos analizado hoy que ella prioriza la visión estratégica de México teniendo en cuenta todos los hilos, es decir,
la imbricación económica, interdependencia económica a través de los tratados con Estados Unidos, la posición de México en su posición geográfica de la que no se puede mudar, Estados Unidos no se va a mudar de ahí tampoco. También supongo yo que la visión o la confirmación de que el tema del narcotráfico y el tema de seguridad sigue siendo un problema. Y que yo no digo que le va a pedir a Estados Unidos que lo resuelva, pero parecería ser que Sheinbaum está llegando a la conclusión de que Estados Unidos va a ser, de alguna manera, mal o bien, de buena manera o de mala manera, parte de la solución, no parte del problema, en el tema de seguridad. Estoy mal, Pues lo que se ha planteado desde y la eso es comunicación, distinto a la AMLO, ¿no? sí, sí, hay una narrativa que habla sobre la soberanía y la no injerencia, pero que está abierta a la cooperación. Claro. Y Eh, ese matiz me parece que antes no estaba. no, antes era una cerrazón absoluta y algo muy importante que hizo el año pasado la administración de Sheinbaum fue la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Porque antes no existía un marco jurídico para la cooperación internacional en materia de seguridad. La nueva Sabes que ley de eso es seguridad. importante en relaciones Ajá. internacionales, y tú lo sabes porque estás cerca de eso, es que los países latinoamericanos se resisten a tener una estrategia de defensa, una doctrina de seguridad. Y todas esas cosas parten de leyes de seguridad nacional. Sí, Me dices que, por lo que veo, México no la tenía, o por lo menos no tan no, delineada. había una doctrina militar que digamos que marcaba ciertos escenarios de conflicto, la diferencia entre seguridad pública y seguridad interna, por ejemplo, ¿no? La hipótesis de conflictos internacionales, en qué momentos se apoya internamente y en qué momentos no. Pero ni, no había una reglamentación constitucional o con carácter legal de qué manera vamos a cooperar México y Estados Unidos en materia de seguridad. Todo se había hecho a capricho presidencial o de los secretarios de seguridad o de la defensa, en donde efectivamente en varios sexenios teníamos a gente de la DEA operando en campo. Seguramente en este momento la DEA está operando en campo. Claro, lo que pasa es que en realidad eso no es el problema principal, aunque parece que fuera. Digo, el tema es ¿No? que en una adecuada línea de defensa y de cooperación con Estados Unidos en este caso, puede llegar a darse eso Ujú. autorizado, bajo control, incluso cooperativamente con miembros del ejército mexicano incluso. Hay Pero el una tema es que no se aceptación, llega a dar porque ni siquiera hay un marco jurídico, como tú decías. hay una aceptación hoy día tácita de que se comparte información estratégica de las porosidades de la frontera, por ejemplo, ¿no? ¿Y no te parece que es obvio? No, es tremendamente obvio, pero no había Claro. un marco jurídico que le diera certeza a un funcionario público de decirte, claro, ya lo hablamos, así funciona, así es. ¿No? Antes era algo porque además teníamos esta discursividad del orgullo nacional, lo que también en algún momento fuera de transmisión platicábamos, ¿no? Una serie de valores e ideales de la nación, de las doctrinas internacionales de México, en donde si tú no te metes, yo no me meto, ¿no? Adentro de tus fronteras haz lo que quieras y adentro de mis fronteras déjame hacer lo que yo quiera. Hoy día ya no se puede vivir así, No, es ¿no? que ya vimos que es una trampa. ¿No? Es imposible. Y lo que ha hecho esta administración fue, a ver, hay una presión real que está enganchándose con un tema económico de prioridad, porque además el proyecto político de hoy día de la izquierda mexicana también depende del comercio internacional, ¿no? Y sí. Ya no es el crecimiento hacia adentro como una articulación discursiva que nos va a salvar. O sea, es un encadenamiento productivo reconociendo que no lo podemos hacer todo, reconociendo que dependemos del suministro de materias primas y que somos un eslabón más en la cadena de la obtención de un producto final y que por lo tanto tenemos que empezar a ver
cómo podemos funcionar mejor? A ver, ¿tú qué necesitas? O sea, la mesa de negociación hoy día es, Estados Unidos, ¿tú qué necesitas? ¿No? ¿Necesitas respuesta en materia de seguridad? ¿En qué términos? ¿Cuáles son, Claro. cuáles son los indicadores que tú necesitas para que te demostremos que esto está funcionando? ¿No? No te Desmantelamiento de imaginas, tu laboratorios. comentario, no te imaginas lo profesional que suena desde acá, donde no nos ponemos de acuerdo en nada. O sea, César, me quedan 3 preguntas y 1 minuto. Así que dale. yo te voy a tener que hacer las preguntas en otra modalidad que odio, pero es por sí o por no. ¿Ah? Ok. Entonces voy a tratar de redactarlas de esta manera. Esta estrategia de cabeza fría frente a Trump, como tú dices, de una colaboración inteligente, sí o no le va a traer un costo político a Claudia Sheinbaum dentro del partido. Eh, no, porque la popularidad no ha bajado. Ahí está. Segunda pregunta. ¿Existe hoy en México razonablemente una oposición con potencial para volver al poder? No, porque está desarticulada y porque ha sido incapaz de hacer un diagnóstico real de las razones por las cuales el gobierno actual es popular y tiene un apoyo generalizado. Tercera pregunta, contradiciendo lo que dijiste hace un ratito. ¿Existe una vía razonable, aunque no sea a corto plazo, pero a mediano plazo o a largo plazo, de un desarrollo mexicano desde adentro en áreas no explotadas hasta ahora o dejadas de lado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la política económica del actual gobierno, si sigue por las mismas líneas que va, no está confrontando a los sectores productivos, los está invitando a formar parte de un proceso a largo plazo de mejoramiento económico. Hay una sinergia posible. Sí, es posible. Muchísimas gracias, César. Te tengo que decir que un adiós, digamos, porque debemos terminar el programa. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Gustavo, ha sido un placer. Bueno, amigos, nos volvemos a encontrar en otro momento, intentando de alguna manera ver hacia dónde va este nuevo desorden mundial, interpretándolo muy humildemente desde aquí de la hora global, tratando de que ustedes entiendan lo que nosotros no entendemos, pero capaz que todos juntos llegamos a algunas conclusiones valiosas. Nos vemos. Chao. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial.